La primera vez que le fui infiel a Jorge fue un jueves. Un jueves cualquiera. Uno de esos días en los que no pasa nada, y por eso precisamente, pasa todo. Estábamos en casa de Marta, una compañera del trabajo que cumplía 40. Yo no tenía ni ganas de ir, pero me insistió tanto que acabé arreglándome más de la cuenta. Me puse una blusa negra que Jorge siempre decía que me quedaba bien, pero que hacía meses que ni me miraba cuando me la ponía. Me pinté los labios de rojo. No sé por qué lo hice. Bueno, sí lo sé. Quería sentir que todavía podía provocar algo en alguien. Aunque fuera una mirada. Aunque fuera curiosidad. Y ahí estaba él. Julián. El primo de Marta. Nunca lo había visto antes. Alto, moreno, con esa pinta de tío que no hace nada por gustar pero que igual te desarma con una sonrisa. Me ofreció una copa de vino tinto como si estuviéramos en una película. Me reí, le dije que no bebo mucho. Él me dijo, hoy puedes hacer una excepción. Y la hice. La conversación empezó inocente. Un poco de política, mucho de música, algo de literatura. Parecía que hablábamos de todo, pero en realidad estábamos rodeando algo. Y yo lo sabía. No sé cómo explicarlo, pero había tensión. De esa que se respira, de la que te hace mojar los labios sin darte cuenta. Me preguntó si estaba casada. Le dije que sí. Felizmente, soltó. Me lo dijo mirándome directamente a los ojos, sin apartar la vista ni un segundo. No contesté. Él tampoco insistió. Solo sonrió y cambió de tema. Cuando me quise dar cuenta, el salón se había vaciado un poco, Marta estaba borracha bailando con su marido, y yo estaba en la cocina, sola con Julián, compartiendo la tercera copa. Y entonces, sin más, me besó. No me pidió permiso. No me preguntó si quería. Me besó como si fuera algo que tenía que pasar. Y yo, no lo paré. No fue uno de esos besos de película. Fue torpe, rápido, con ese nerviosismo que te hace chocar los dientes. Pero fue real. Y me hizo sentir algo que no sentía desde hacía años, ganas. Ganas de alguien. Ganas de mí misma. Después del beso, nos quedamos callados. Yo no sabía qué hacer. Me reí, como una idiota, y dije, esto no debería haber pasado. Él no dijo nada. Solo me acarició la mejilla y se fue a por otra copa, como si nada. Volví a casa esa noche y Jorge ya dormía. Roncaba como siempre, con la boca abierta y el móvil aún encendido al lado de la almohada. Me metí en la cama sin hacer ruido, con el corazón latiéndome como un tambor. Y no pude dormir en toda la noche. No fue amor. Ni siquiera fue pasión. Fue curiosidad, hambre, ego. Fue una necesidad estúpida de sentirme deseada, de recordarme que todavía era una mujer, no solo una madre, no solo la esposa de alguien. Y pensé que sería algo aislado. Pero no lo fue. Pensé que lo había controlado. Que ese beso se quedaría entre él y yo, que podría volver a mi vida de siempre como si nada hubiera pasado. Me repetí durante días que solo había sido un impulso tonto, una forma estúpida de romper la rutina, pero mientras me obligaba a actuar con normalidad en casa, dentro de mí algo ya había cambiado. No era culpa, porque si te soy sincera, no me sentí culpable, pero sí había una especie de ansiedad que no se iba, como cuando estás esperando que algo pase y no sabes si será bueno o malo. Julián me escribió 2 días después, sin rodeos, solo puso ¿estás bien? Le contesté con un sí, rápido, seco, como si con eso pudiera marcar una distancia. Pero él volvió a escribir al rato, no fue un error, por si eso te lo estás diciendo. Me quedé mirándolo un buen rato, con el móvil en la mano, como si las palabras fueran una especie de amenaza. Apagué la pantalla,
lo metí en el cajón de la cómoda y me fui a dormir. Pero no lo bloqueé. Durante las siguientes semanas, empezamos a hablar más. Primero eran cosas sueltas, chistes, comentarios tontos, frases cortas. Después, ya eran conversaciones. Me contaba cosas de su vida, de su trabajo, de sus planes, y yo, sin querer, empecé a contarle cosas que no le decía ni a Jorge. Empezamos a quedar. Al principio eran cafés, siempre lejos del centro, en sitios donde nadie nos conociera. Luego ya era ir a su piso. No hubo seducción elaborada, ni grandes palabras. Simplemente era eso, llegaba, me abría la puerta, me ofrecía un café o una copa, y después pasaba. A veces hablábamos un rato, a veces no decíamos casi nada. No era amor. Pero me hacía sentir algo. Algo distinto. En casa, las cosas se mantenían igual. Jorge seguía en su mundo. Trabajaba mucho, llegaba tarde, comía en silencio. Yo también lo evitaba. No es que estuviéramos peleados, es que directamente ya no hablábamos. Compartíamos cama, responsabilidades, supermercado, pero no compartíamos nada más. Ni siquiera el silencio era el mismo. Con Jorge, el silencio era incómodo. Con Julián, el silencio me calmaba. Y eso fue lo que me terminó de confundir. Una noche, después de cenar, Jorge me pidió que nos sentáramos a hablar. No usó esas palabras, claro, porque Jorge nunca ha sido de decir lo que piensa de frente. Solo dijo, ¿puedes venir al salón un momento?, con esa voz suya que no es ni autoritaria ni dulce, solo plana. Me senté en el sofá, enfrente de él. La tele estaba apagada. Nuestra hija dormía. Él me miró fijamente y dijo, ¿hay algo que quieras decirme? Lo negó todo mi cuerpo. Literalmente, mi primer impulso fue soltarle un no, mirarlo como si estuviera loco, como si no entendiera nada. Pero no lo hice. Me quedé callada. Porque en ese segundo, supe que sabía algo. No lo sabía todo, pero tenía alguna pista. Yo no soy buena mintiendo. Y él no es tonto. No sé a qué te refieres, le dije, intentando sonar neutra. No te hagas, me respondió, esta vez con un tono distinto. No gritó, ni levantó la voz, pero había una especie de tensión que no le había oído antes. Llevas semanas diferente. Estás distante. Sales más, sonríes cuando miras el móvil. Te arreglas para ir a sitios que antes ni querías ir. ¿De verdad crees que no me doy cuenta? Me quedé helada. No porque no supiera qué podía pasar, sino porque escuchar esas palabras me hizo darme cuenta de que no lo había hecho tan bien como pensaba. Me creía más lista, más discreta, pero en realidad había bajado la guardia. Me pasaba algo que no me pasaba desde hacía años, me notaban. Y eso, dicho así, suena estúpido, pero cuando llevas años sintiéndote invisible, que alguien nota algo en ti, aunque sea que estás cambiando, es casi un halago. ¿Hay alguien más?, preguntó. Fue la primera vez en años que me miró directamente a los ojos. Y eso fue peor que si me hubiera gritado. Bajé la mirada. No contesté. El silencio lo dijo todo. Jorge se levantó. No dijo nada más. Se fue a la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé en el sofá, inmóvil, con la garganta seca, sintiendo que el mundo se me venía encima, pero sin saber exactamente por qué. No era tristeza. No era arrepentimiento. Era miedo. Pero no a perderlo a él. Miedo a no saber qué hacer con lo que había empezado. Al día siguiente, no hablamos. Se levantó temprano, desayunó sin decir palabra y se fue al trabajo. Me dejó una nota en la mesa con la frase más cortante que he leído en mi vida: esta noche, cuando vuelva,
No quiero encontrarme con medias verdades. No sabía si se refería a que lo confesara todo, o si esperaba una versión más digerible de los hechos. Llamé a Julián. Le conté lo que había pasado. Me dijo que fuera a su casa, que habláramos tranquilos. Le dije que no era momento. Me quedé todo el día en casa sin hacer nada. No trabajé. No comí. No pude pensar. Sentía que estaba atrapada entre dos opciones que no quería. Volver a lo de siempre con Jorge, fingiendo que no pasó nada, o lanzarme al vacío con Julián, sin saber si había algo más que deseo. Cuando Jorge volvió por la noche, lo supe antes de que dijera una palabra, no quería respuestas. Quería confirmar lo que ya había decidido. Entró, se quitó el abrigo, dejó las llaves en la mesa, y sin mirarme, dijo, mañana voy a irme unos días. Necesito pensar. Tú también deberías hacerlo. No le supliqué. No lloré. No dije nada. Él subió al cuarto de nuestra hija, le dio un beso en la frente, y después se encerró en la habitación. Esa noche dormí en el sofá. No porque él me lo pidiera, sino porque no me salía a compartir el mismo espacio después de lo que habíamos dicho, o mejor dicho, lo que no habíamos dicho. A la mañana siguiente, se fue. Me dejó un mensaje en el espejo del baño, no sé si esto tiene arreglo. Pero si lo tiene, no empieza con mentiras. Era su letra, pero parecía la de otra persona. Y entonces sí, sentí algo parecido a la tristeza. Pero tampoco era tristeza por él. Era por mí. Porque me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era ya. El día que Jorge se fue, me desperté con la casa en completo silencio. No dejó ninguna nota más, ningún mensaje adicional, solo su cepillo de dientes ya no estaba en el vaso del baño y faltaban algunas camisas de su lado del armario. No era la primera vez que se iba unos días, ya había pasado algo parecido hace años por una discusión fuerte que tuvimos cuando nuestra hija era bebé, pero esta vez no había gritos, ni portazos, ni amenazas. Esta vez solo se fue. Y lo que más me desconcertaba era que no sabía si me dolía o me aliviaba. Me pasé esa mañana recogiendo platos que ni habíamos usado, organizando cajones que no necesitaban orden, pasando el aspirador sin necesidad. Todo para no pensar, para no escribirle a Julián, para no tener que enfrentar ninguna conversación. No sabía si Jorge había hablado con alguien de su familia, con algún amigo, no sabía si alguien más sabía lo que había pasado entre nosotros, pero lo que sí noté fue que al día siguiente me escribió su hermana. Todo bien por casa, ponía el mensaje. Respondí con un sí, todo bien, gracias, y me quedé mirando la pantalla sintiendo que no podía ni soportar la idea de que alguien empezara a opinar, a tomar partido, a decirme qué debía hacer o cómo debía sentirme. Me pasé años creyendo que Jorge era frío, distante, reservado. Pero ahora que se había ido, me di cuenta de que él también había estado esperando algo de mí que nunca supe darle o simplemente no quise darle. Eso no me quitaba culpa, pero tampoco me convertía en la única responsable de lo que pasó. Esa misma tarde, llamé a Julián y le pedí que nos viéramos. No me preguntó nada, solo me dijo la hora y el sitio. Quedamos en su casa. No tenía ganas de dar vueltas por la ciudad ni de hablar en un sitio público donde cualquier palabra pudiera salir mal. Al llegar, me abrió la puerta como siempre, sin apuro, sin sonrisa, con esa tranquilidad suya que algunas veces me calmaba y otras veces me sacaba de quicio. Me ofreció un café y le dije que no, que mejor habláramos ya. Me miró serio, dejó la taza en la mesa del salón y dijo, ¿lo sabe todo? Asentí. ¿Y te echó? Preguntó. Negué con la cabeza. No me echó, se fue él. Julián se quedó en silencio unos segundos, como si no supiera qué decir. Luego añadió, ¿vas a querer seguir con esto? No supe qué contestar. Ni siquiera sabía bien qué hacía ahí.
No hubo discusión, pero tampoco hubo cariño. Estuvimos una hora hablando, más por inercia que por interés. Yo le dije que no sabía qué quería hacer, que necesitaba tiempo, que todo se había desordenado más rápido de lo que imaginaba. Él me dijo que me entendía, pero que no quería estar esperando algo que quizá nunca iba a pasar. Y por primera vez, noté algo que antes no había visto en él, también estaba esperando algo de mí. Pensaba que solo era deseo, que todo lo nuestro se basaba en una conexión física que no tenía nada que ver con el amor ni con los planes, pero resulta que Julián se había imaginado otra cosa. Lo noté por cómo bajó la mirada, por cómo se sentó en el borde del sofá sin tocarme, por cómo dijo, no te voy a presionar, pero tampoco quiero que me uses como un escape. No supe si me estaba pidiendo espacio o si me estaba dejando. Le dije que necesitaba pensar, y me fui sin que él tratara de detenerme. Los días siguientes fueron pesados. Ir a trabajar, volver a casa, hacer la compra, cocinar para mí y para mi hija, mantener la rutina como si nada, todo era una especie de teatro mal montado. Mi hija, que es muy lista para su edad, me preguntó 2 veces por qué papá no había vuelto todavía. Le dije que estaba de viaje por trabajo, que volvería pronto. Me sentí una mierda mintiéndole, pero no sabía cómo explicarle que sus padres se estaban rompiendo sin destrozarle la imagen que tenía de nosotros. El viernes por la tarde, Jorge me escribió. Pasaré por casa mañana a recoger unas cosas. Estaré sobre las 12. Podemos hablar si quieres. No sabía qué iba a decirle. Me pasé esa noche sin dormir, repasando todo lo que había hecho mal, todas las veces que lo había ignorado, todas las veces que me conformé con su indiferencia como si eso me diera permiso para irme con otro. Pensé en decirle la verdad completa, sin adornos, sin excusas, pero también pensé que ya era tarde para eso, que saber todos los detalles no iba a arreglar nada. Llegó puntual. Llevaba una bolsa de deporte y una caja. No subió directamente al dormitorio, se quedó en el salón, de pie, esperando que hablara. Me senté, le ofrecí un café y me dijo que no. Entonces, lo solté todo. Le dije que sí, que lo había engañado, que no fue planeado pero tampoco fue un error, que no fue solo sexo, que había algo más, aunque tampoco sabía si ese algo era amor o solo una necesidad de sentirme viva otra vez. Le dije que no lo culpaba por irse, que entendía su dolor, que no pretendía justificarme pero que tampoco podía arrepentirme de algo que, aunque mal hecho, me hizo darme cuenta de muchas cosas que llevaba años ignorando. Jorge me escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, no te voy a pedir explicaciones. Me basta con saber que fue real. No quiero detalles, no quiero nombres. Pero sí quiero que me digas si piensas seguir con él. Le dije que no sabía. Que desde que se fue, tampoco lo había vuelto a ver. Que lo nuestro se había desinflado rápido, como si también dependiera de la clandestinidad. Que quizás fue solo eso, una forma de escapar. Jorge asintió, se sentó en la silla del comedor y por primera vez desde que pasó todo, me miró con los ojos llenos de algo que no supe identificar. No era odio, no era tristeza, no era resignación. Era como si estuviera aceptando algo que ya sabía desde antes de que yo misma lo supiera. Me dijo, no sé si podemos volver a estar juntos. Pero si quieres, podemos hablar. Sin prisas. Sin presiones. Por nuestra hija. Por nosotros. Porque prefiero una verdad difícil que una mentira cómoda. Le dije que sí. Que no sabía si iba a funcionar, pero que quería intentarlo. No porque me sintiera obligada, sino porque en ese momento, después de todo, todavía quedaba algo entre nosotros. No sé si amor, pero sí algo. Pasaron 2 semanas desde esa conversación en el salón. No volvimos a hablar del tema, pero tampoco actuamos como si no hubiese pasado nada. Jorge venía por casa algunos días,
cenaba con nosotras, ayudaba a bañar a la niña, se quedaba un rato más. A veces dormía en el sofá y otras veces se iba después de darle un beso de buenas noches. Todo era tenso, pero al mismo tiempo había un intento de reconstrucción que no sabíamos bien cómo manejar. Yo no le volví a escribir a Julián. Ni una sola vez. Él tampoco me buscó. No sé si por orgullo, por dignidad o simplemente porque entendió que lo nuestro ya no tenía sentido. Lo cierto es que desapareció sin decir nada más, y aunque al principio me costó no caer en la tentación de escribirle para tener una respuesta final, al final lo asumí como parte del precio de todo lo que había pasado. Una tarde, Jorge me escribió desde el trabajo. El mensaje era corto, directo: hoy no voy a dormir en casa. Necesito que mañana hablemos en serio. Me pasaré a las 8. Prepara lo que tengas que decirme. No era una amenaza, ni una orden, pero me quedó claro que esa noche iba a ser la última antes de que todo se decidiera. Pasé las horas previas en silencio. No podía concentrarme en el trabajo, ni en la cena, ni en el cuarto de la niña. Solo podía pensar en que había llegado el momento que tantas veces había temido desde que Jorge descubrió la verdad. Pensé en las formas posibles de enfrentar la conversación, contarle todo lo que sentía, pedir perdón una vez más, justificar lo que hice, defenderme, rendirme. Pero cuando llegó la hora, decidí que lo mejor sería no preparar nada. Hablar, pero no ensayar. Decir lo que me saliera en el momento. Jorge llegó puntual, con cara de no haber dormido bien. Llevaba la misma chaqueta que usaba cuando nos conocimos, pero ya no le quedaba igual. Se sentó en la mesa del comedor y me pidió que me sentara también. No voy a gritarte, ni a pedirte explicaciones nuevas. Solo quiero saber qué planeas hacer con esto. ¿Te quedas? ¿Te vas? ¿Quieres que intentemos arreglarlo o prefieres que lo dejemos aquí? Habló sin levantar la voz, sin dramatismo, sin buscar reacción. Solo lo dijo como quien necesita quitarse algo de encima. Yo lo miré, tragué saliva y empecé a hablar sin pensar demasiado. Le dije que no estaba segura de nada, que había pensado en separarnos muchas veces, que había imaginado la vida sin él incluso antes de que todo esto pasara, pero también le dije que había algo en el que me seguía reteniendo, que no sabía si era cariño, dependencia, rutina o simplemente miedo al cambio. Le dije que no podía prometerle que iba a volver a ser la misma de antes, pero que estaba dispuesta a hacer el esfuerzo si él también lo estaba. Jorge se quedó en silencio un rato, mirando sus propias manos sobre la mesa, y luego soltó una frase que me dejó helada. No quiero que te esfuerces en quedarte. Quiero que te nazca hacerlo. No supe qué contestar. Porque tenía razón. No se trataba de pedir perdón y portarse bien durante unos meses, se trataba de saber si realmente quería estar ahí, con él, en esa vida, en esa casa, con todo lo que eso implicaba. Me levanté sin decir nada, fui a la cocina y serví 2 vasos de agua. Cuando volví, se los dejé en la mesa, me senté y respiré hondo. No sé si me nace. Pero tampoco quiero irme. No todavía. Quiero que intentemos saber si queda algo real entre nosotros. No por la niña. Por nosotros. Jorge asintió, se tomó el agua de un trago y dijo: vale. Pero voy a poner una condición. Le pregunté cuál. Y me respondió sin rodeos. Quiero que me digas todo. Todo lo que no me dijiste el otro día. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuántas veces lo viste? ¿Dónde? ¿Cómo? Necesito saber hasta qué punto me mentiste. No por morbo. Por claridad. Porque si vamos a seguir, necesito saber exactamente desde dónde estamos empezando. Yo le dije que no estaba segura de que eso fuera una buena idea, que saberlo todo podía ser peor, que tal vez sería mejor dejar algunos detalles fuera. Pero él insistió. Me dijo que ya no podía construir nada con suposiciones,
que prefería una verdad incómoda a una duda eterna. Y ahí, sin levantar la voz, sin mirar al suelo, sin pausas largas ni lágrimas, le conté todo. Le dije cuándo empezó, cuántas veces nos vimos, que fue más de una vez por semana durante 2 meses, que a veces era en su casa, otras en el coche, que hubo mensajes, llamadas, conversaciones, que no fue solo físico, aunque tampoco fue amor. Le conté que hubo un momento en que pensé dejarlo todo por él, pero que ese momento duró poco, que fue más una fantasía que un plan. Le dije que cuando él me descubrió, yo ya estaba dudando de seguir viéndolo. Que si no lo contacté más fue porque, en el fondo, tampoco quería eso. Le dije que no lo amaba. Que nunca lo amé. Que solo quería sentirme deseada, vista, algo que con Jorge hacía mucho que no pasaba. Él escuchó todo sin interrumpirme. Solo movía los dedos, como si intentara controlar los nervios. Cuando terminé, se levantó, fue hasta el balcón, se quedó ahí un rato en silencio y luego volvió a entrar. Vale, dijo. Ahora ya lo sé todo. Ahora sí podemos decidir. Me miró, y en sus ojos no había odio. Había decepción, cansancio, tristeza, pero no odio. Vamos a hacer esto bien. Si vamos a intentarlo, será con reglas claras. No quiero un matrimonio donde tengamos que espiarnos ni desconfiar todo el tiempo. Si seguimos, será porque los dos queremos estar aquí. Pero si vuelves a mentirme, no va a haber segundas oportunidades. Le dije que me parecía justo. Me ofreció su mano y la apreté. No fue un gesto romántico, fue un acuerdo. Un pacto entre 2 personas que ya no son las mismas, pero que todavía no están listas para rendirse del todo. Esa noche durmió en casa. En el sofá. Yo tampoco dormí bien. Pero al menos esa vez, no me sentí sola. La semana después de aquel acuerdo fue rara, porque no sabíamos si debíamos actuar como una pareja que sigue junta, como 2 personas en pausa o como 2 extraños obligados a convivir. Jorge volvió a dormir en casa, pero cada uno en su espacio. Hacíamos turnos para las comidas, compartíamos tareas, hablábamos lo justo. No hubo discusiones, pero tampoco gestos de afecto. Era como si hubiéramos vaciado todo en la conversación anterior y ahora solo quedara silencio para procesar todo lo que habíamos dicho. Yo no intenté acercarme más de la cuenta. No lo besé, no lo toqué, no forcé ningún momento de conexión porque entendía que el daño que hice no se borraba con buenas intenciones ni con gestos suaves. Jorge, por su parte, mantenía la distancia sin tratar de castigarme, pero sin suavizar nada tampoco. Una tarde, llegó con una caja en las manos. No dijo nada. La puso sobre la mesa del comedor y me pidió que me sentara. Yo lo hice sin hacer preguntas. Abrió la caja y empezó a sacar cosas. Fotos impresas, copias de mensajes, registros de llamadas, informes de localización. Todo con fechas, nombres, horarios. No eran suposiciones. Era evidencia. Lo había confirmado todo por su cuenta. Me miró y dijo, lo que me contaste era cierto. Todo coincide. No me mentiste. Asentí. No sabía qué esperaba que dijera. Él siguió, pero eso no es lo más importante. Lo que importa es que llevas años ocultándome cosas que no tienen nada que ver con este tipo. Me enteré de que hace 3 años casi pediste el traslado en el trabajo para irte a Valencia. Nunca me lo dijiste. También sé que hablaste con una abogada en 2021 para consultar un posible divorcio. Tampoco lo contaste. Llevas tiempo queriendo irte, aunque no lo digas. Me quedé en blanco. No sabía cómo responder a eso porque era verdad. Había buscado salidas más de una vez, pero cada vez que lo hacía me paralizaba el miedo, la culpa, la idea de destruir una familia. Le dije que sí, que lo había hecho,
pero que cada vez terminaba reculando. Jorge se rió sin humor y me dijo, no reculabas. Solo te acomodabas otra vez. Y al final te cansaste tanto que explotaste por otro lado. Fue la primera vez que lo vi tan claro. Él no estaba tratando de vengarse ni de atacarme. Estaba diseccionando la situación como si fuera una cirugía. Y lo peor es que no se equivocaba. Durante años había dejado todo a medias. Mis decisiones, mis pensamientos, mis planes. Todo lo iba metiendo en un cajón esperando que el tiempo lo resolviera solo. Y el tiempo nunca hace eso. Solo acumula. Así no podemos seguir, dijo. No puedo confiar en alguien que tiene un pie dentro y otro fuera. Necesito saber si vas a quedarte, de verdad. No por la niña, no por el miedo, no porque no tienes a dónde ir. Quiero saber si estás dispuesta a estar conmigo como lo que somos, adultos. Sin trampas. Sin omisiones. Yo le pregunté si él quería quedarse también. Me miró como si la pregunta le pareciera absurda. Si no quisiera quedarme, ya me habría ido. Pero si me quedo, es con condiciones. Y no me refiero a castigos ni a listas de control. Me refiero a reglas claras. Si vamos a vivir juntos, quiero que empecemos desde cero. Cuentas separadas. Rutinas nuevas. Vida sexual redefinida. Espacios individuales. Terapia de pareja. Y total transparencia. Me pareció demasiado. Todo al mismo tiempo. Pero no se lo dije. Solo asentí. Le pedí tiempo para pensar. Me dijo que tenía hasta el domingo. Esa noche salí a caminar sola. No le avisé a dónde iba, no porque estuviera ocultando algo, sino porque necesitaba pensar sin que él interpretara cada uno de mis movimientos. Caminé hasta el parque cerca de casa y me senté en una banca vacía. Me puse a repasar en la cabeza todo lo que había pasado en ese mes. El engaño, la confesión, la separación temporal, la conversación, las condiciones. Volví a casa sin haber resuelto nada, pero con una certeza clara: si aceptaba seguir con Jorge bajo esas condiciones, tenía que comprometerme en serio, sin medias tintas, sin excusas, sin escapatorias. Y si decidía irme, tendría que hacerlo sin culpar a nadie más, sin poner a nuestra hija como excusa, sin quedarme en esa posición cómoda de víctima o de arrepentida. Al día siguiente, hablé con mi madre. Le conté lo básico, sin detalles, pero dejándole claro que mi matrimonio estaba al borde del colapso. Me preguntó si Jorge me había hecho algo. Le dije que no. Me preguntó si lo seguía queriendo. No supe qué contestar. Me dijo que a veces el amor no es lo que mantiene una pareja, que a veces es la decisión diaria de quedarse, incluso cuando no todo es perfecto. Le agradecí el consejo, aunque no me ayudó mucho. Pero al menos me hizo sentir que podía hablar con alguien sin ser juzgada. El domingo por la noche, Jorge me pidió una respuesta. Le dije que aceptaba. Que iba a quedarme. Que iba a intentarlo con él bajo sus reglas. Que iba a hacer terapia. Que iba a reconstruir la confianza aunque no supiera si era posible. Él no sonrió. Solo se levantó, sacó su portátil y empezó a escribir algo. Era una especie de contrato. No legal, claro. Una lista. Acuerdos entre nosotros. ¿Qué se podía hacer, qué no? ¿Cuáles eran los espacios personales, los tiempos compartidos, las tareas divididas? Incluso propuso que durante un mes no tuviéramos relaciones sexuales, para redefinir la intimidad desde otro lado. Todo eso me pareció raro, pero lo firmé. Y él también. Nos dimos la mano. Otra vez. Como al principio. Como dos personas que no se aman como antes, pero que todavía no quieren rendirse.
Esa noche dormimos en la misma cama, cada uno de su lado. No nos tocamos. Pero no fue incómodo. Fue raro, pero no hostil. Como cuando convives con alguien nuevo y no quieres invadir su espacio. Tal vez eso éramos ahora, conocidos que estaban empezando otra vez. Después de firmar ese acuerdo extraño, esa especie de pacto que más parecía un documento de mediación que algo romántico, empezamos a convivir bajo las reglas. Al principio era artificial, como si todo lo que hacíamos pasara por una especie de filtro. Lo pensábamos todo 2 veces antes de hablar, antes de proponer algo, antes de tomar decisiones simples como que cenar o si ver una serie juntos. Nuestra hija notó el cambio, claro. Era imposible que no lo notara. La forma en que evitábamos cualquier contacto físico delante de ella, la rigidez de nuestras conversaciones, los turnos cronometrados para llevarla al colegio o para bañarla. A veces preguntaba por qué papá dormía algunas noches en el cuarto de invitados. Otras veces simplemente no decía nada, pero nos miraba con esa expresión que mezcla confusión con decepción. Y eso era lo que más dolía, porque una cosa era arruinar una relación, pero otra muy distinta era que los hijos lo vivieran como un castigo que no pidieron. La terapia empezó un jueves a las 7 de la tarde. Fuimos juntos, en silencio, cada uno con su carpeta, como si fuéramos a una reunión de trabajo. La psicóloga era una mujer de unos 50 años, seria, clara, sin poses de gurú. Nos preguntó si estábamos ahí porque queríamos salvar la relación o porque no sabíamos cómo terminarla. Jorge respondió primero, queremos entender si vale la pena seguir. Yo asentí. No agregué nada. Esa fue la frase que definió todo el proceso, no buscar culpables, no escarbar más en el pasado, no castigar ni defenderse, solo intentar entender si lo que quedaba era suficiente para seguir o si simplemente estábamos sosteniendo algo por inercia. Durante las primeras sesiones hablamos poco. Era Jorge quien más intervenía. Yo prefería escuchar, dejar que él soltara todo lo que durante años había guardado, y que ahora salía sin filtro, sin miedo a sonar cruel. Me costaba no reaccionar, pero aguanté. No porque quisiera hacérmela fuerte, sino porque entendía que esa era la única forma de llegar a algún lado. A la tercera sesión, ella me preguntó si yo había perdonado lo que Jorge había hecho antes de mi infidelidad. Lo dijo sin rodeos, porque aunque Jorge no me había engañado con otra persona, yo sí había acumulado años de ausencia emocional, de frialdad, de distancia, y la terapeuta no veía eso como algo menor. Le respondí que no lo había perdonado, pero que tampoco sabía si eso tenía sentido ya. Que en algún momento había dejado de sentir dolor por eso y simplemente había dejado de esperar. Jorge me miró, no dijo nada, pero entendí que esas palabras le dolieron más que mi confesión sobre Julián. Porque no hay cosa más dura que enterarte de que alguien dejó de esperarte, de que hubo un momento en que la otra persona ya no creía que fueras a cambiar. A partir de ahí, la terapia tomó otro rumbo. Dejamos de hablar del engaño en sí y empezamos a hablar de cómo habíamos construido una relación basada en la costumbre, en el deber, en los horarios, en la rutina. No fuimos una pareja infeliz todos estos años, pero tampoco fuimos una pareja viva. Y eso era lo que más costaba admitir. Al mes, dejamos el acuerdo de los horarios, las cuentas separadas, los turnos. Todo eso quedó atrás porque ya no servía. No porque estuviéramos mejor, sino porque nos dimos cuenta de que seguir midiéndolo todo no nos llevaba a ningún sitio. Empezamos a convivir de forma más natural. No forzamos el afecto, pero tampoco lo evitamos. Si nos salía a darnos un beso, lo hacíamos. Si no, no. Si teníamos ganas de hablar, hablábamos. Si no, el silencio ya no era incómodo. Empezamos a cocinar juntos los fines de semana. No como una actividad de pareja, sino porque simplemente coincidíamos en la cocina.
La niña volvió a reírse con nosotros en la mesa, volvió a contarnos cosas sin mirarnos como si fuéramos dos muebles enfrentados. Y aunque nada era como antes, había algo nuevo que era mejor en cierto modo, la honestidad. Un día, Jorge me preguntó si creía que algún día volvería a amarle como antes. Le dije que no. Le dije que ese amor ya no existía, que era imposible recuperarlo porque era otro amor, de otra época, con otra versión de nosotros. Pero le dije también que tal vez podía aparecer otro tipo de amor, más maduro, más consciente, sin tantas expectativas. Le pregunté si él me amaba todavía. Me dijo que no sabía, que me quería, que me respetaba, que me dolía, que me necesitaba cerca, pero que no estaba seguro si eso era amor o apego. Y que si era apego, igual quería aprender a quererme de nuevo desde otro lugar. No me dolió. No me ofendió. Al contrario, me pareció la primera vez que hablábamos como personas adultas, sin fingir nada, sin prometer nada que no pudiéramos cumplir. Una noche, mientras estábamos viendo una película, Jorge me miró y me dijo, no sé si esto que estamos haciendo es salvar el matrimonio o aprender a convivir con una versión distinta de él. Le respondí que probablemente las dos cosas. Que tal vez no se trata de volver a lo que fuimos, sino de aceptar lo que somos ahora. Me preguntó si todavía pensaba en Julián. Le dije que no. No porque lo hubiera olvidado, sino porque ya no tenía ningún papel en mi vida. Había sido un detonante, pero no era el centro de nada. Ni me dolía, ni me daba nostalgia. Solo era parte del pasado. Hoy, después de todo, no puedo decir que estoy feliz, pero tampoco estoy rota. Estoy en una especie de terreno nuevo donde todo es frágil pero posible. Jorge y yo no somos los mismos. A veces nos tratamos como socios, otras como viejos amigos, y en contadas ocasiones como pareja. La intimidad volvió, pero no con la frecuencia de antes. Ahora es más cuidadosa, más lenta, más pensada. No hay pasión desbordada, pero hay respeto. Y eso, por ahora, alcanza. Aprendí que no todos los matrimonios que sobreviven lo hacen porque son fuertes. Algunos sobreviven porque sus integrantes deciden no rendirse aunque todo se haya desmoronado. No sé si eso es valentía o necesidad. Solo sé que yo decidí quedarme. Y que él también.